Bienvenidos a un episodio más de Más Allá de lo Básico. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien y vos? Todo bien, todo bien. Un episodio más este año y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos aquí al profesor Emilio Garpilleta, profesor de Historia, escritor, psicopedagogo, que nos vamos a hablar hoy acerca un poco más también de la historia del Paraguay y por qué es importante conocer nuestra historia y cómo ve la realidad actual también hoy en día. ¿Cómo estás, profesor? Buenas tardes, Cristian, Diego, querido amigo, a todos los oyentes y televidentes de este programa Más Allá de lo Básico, que es un gran emprendimiento para ir marcando tendencia y vanguardia en esta nueva era de la información que ustedes están llevando adelante. Y aprovecho para felicitarles de paso por el emprendimiento. Gracias, Emilio. La verdad que sí, lanzamos este emprendimiento para poder hacer llegar un mensaje de manera independiente, fuera de lo que uno puede consumir en los medios tradicionales y a través de conexiones, amigos nuestros con Diego, ir invitando y conocer su perspectiva. Entonces, me gustaría comenzar para conocerte un poco, si nos puedes comentar sobre tu historia personal, cómo llegaste a donde estás. Bueno, soy de una familia, digamos, tradicional paraguaya, con sus aciertos y desaciertos. Mis padres siempre fueron patriotas católicos y también más por la época seguramente afines o afiliados a la ANR. Si bien es cierto que yo no tengo hoy en día una afiliación política, digamos, no tengo un carnet de afiliación. Sí tiendo a tener una simpatía hacia esas posturas. Estudié en el Colegio Apostólico San José, estudié en el Colegio Técnico Nacional también, técnico industrial en química. Y luego nos conocimos con Diego en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Así es. En donde hicimos muchas travesuras, hacíamos y nos olvidábamos de hacer lo importante que era estudiar. Bueno, de vez en cuando estudiábamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la parte de ingeniería química, ingeniería de alimentos y demás. Pero luego, como yo hacía varias cosas al mismo tiempo, escribía y estudiaba lenguas, me recibí de profesor de lengua inglesa, luego me recibí de psicopedagogo. Todo eso al mismo tiempo, así, Sí, sí, sí. como dirían los perros, locores, así. Hacía todo. A full, sí a todo. Hacía todo y química quedó atrás, quedó Claro, muy claro. atrás. Y luego sucedió el episodio, para mí, un gran timo, que fue Una no te calles, que fue, Sí. digamos, el último clavo a ese ataúd que fue mi paso por la Facultad de Química, porque ahí perdí como, cuando yo decía, bueno, me voy a hacer regular, ya voy a tratar de estudiar en serio, y ¡pum! Una no te calles, perdimos un año y medio y ya declaré eso de una vez, no me Claro. la facultad. No, Dios no quiere, ¿verdad? Dios no quiere. Entonces me fui. Cierto que hicimos bastante bochinche. Cierto que también le advertí a la gente que eso se estaba haciendo de mala manera, se estaba conduciendo de mala manera, se terminó en la nada, un gatopardismo total. Y bueno, hay gente que se enojó porque les dije la verdad y qué pena. Con la verdad no ofendo ni temo, decía mi papá y dice mi papá siempre. Entonces, aunque hay que decir la verdad con sutileza también, Sí, ¿no? claro. No le vayas a meter un sopapo de verdad a la gente, decirle una verdad sutilmente. Y luego ya, después de eso me dediqué a la docencia. Ahora estoy tratando de tomar también un poco los consultorios psicopedagógicos. Y en mis tiempos libres escribo y publico cosas sobre historia. Ya desde mucho, mi afición por la historia seguramente tendrá vinculación con mis abuelos. Mi abuelo, por ejemplo, tenía muchos libros sobre historia. Mi papá también leía siempre sobre historia. Mi mamá también. Es decir, era a nivel familiar ese interés en la historia. Una vez te voy a contar una anécdota. Sí. Una vez me voy a la Manzana de la Ribera haciendo una investigación X en la biblioteca. Sí. Quiero leer un libro de Juan Evo Leari, uno de los grandes historiadores de nuestro país, mal que le pese a muchos. Y el libro se llama Nuestra Epopeya.
en la Manzana de la Ribera hace muchos años. Y hojeando así el libro, siempre un libro usado, un libro antiguo, de repente tiene la firma de su dueño anterior, Claro. o del que le perteneció, o de alguien que escribió algo, ¿verdad? Sí. Al respecto, y le escribe en su libro. Y yo abro la página y veo el nombre de mi mamá, así en la Manzana de la Ribera. Dice el nombre Zulma Romero de Urdapilleta, dice por el libro. Nuestra epopeya de Juan Oleari. ¿Qué hace esto acá, verdad? Y le escribo y le digo, o sea, le digo a mi mamá, tipo, o sea, que me fui en un lugar y vi que está el libro Nuestra epopeya de Oleari y está tu nombre ahí, Zulma Romero de Urdapilleta. Ella no se acuerda, obviamente, o Sí. dice no acordarse. Entonces son cosas simpáticas que pasan y que uno va descubriendo con el paso del Va tiempo. conectando. Claro, y bueno, ella no se acuerda, pero yo me acuerdo perfectamente de lo que vi ahí. El libro era Nuestra epopeya de Juan Oleari en la Manzana de la Ribera y tenía así su nombre escrito. Zulma de Urdapilleta. Le llegaste a mostrar, quitaste una foto o algo. Sí, No sé. llegué a sacar la foto en... ¿Eso cuándo? Hace 10, 15 años atrás, Sí, cuando sí, ya, sí. ya había foto, ya había Sí, ya cámara, había celular en cámara, sí. saqué fotos, todo le mostré. Y reconoció su firma. No me acuerdo, dice. Pero decía Zulma Romero Sí. de Urdapilleta, decía. Sí, o sea, sí, sí. capaz que tenía el libro y bueno, no le leyó y no le dio importancia. Claro. O qué sé yo, le regaló a alguien o alguien le robó el libro. No, nadie, ya no se puede saber, ¿verdad? Hace Pero mucho terminó tiempo. ahí en la biblioteca. Terminó ahí en la biblioteca de la Manzana de la Ribera. Entonces, podríamos decir que indirectamente mi mamá le donó un libro a la Manzana de la Ribera. Ella Sí. no sabe cómo, pero Pero está llegó ahí, ahí. llegó ahí. Y bueno, y después, como te digo, me dediqué a escribir, publicar libros. Por el momento he publicado 3, uno en coautoría y otros 2 son una traducción con estudio preliminar, el más reciente. Podemos hablar de eso al final. Sí. Y el primero ya bastantes años atrás, una reflexión sobre política, unas ideas políticas, algunas de ellas las sigo manteniendo, otras no tanto. Uno va cambiando con el paso del Claro, tiempo. claro. Va aprendiendo. Y también artículos, ensayos, qué sé yo, cortes periodísticos a veces cuando me piden también. Entonces ya he hecho bastante en ese tiempo libre. Actualmente enseño en el Colegio Santa Elena, enseño en otras instituciones. Enseñas historia. Inglés. Inglés, En otras sí. instituciones enseño historia, también inglés. Entonces, eso es en resumen. Tengo dos hijos. Uno se llama Jeremías Constantino, El mayor. el mayor 2 años y medio, y el otro todavía no sabemos porque el año que viene, si Dios quiere, van a nacer. Todavía no sabemos si es nene o nena, pero está Claro, embarazada mi Felicidades, esposa. felicidades. Felicidades. Gracias, gracias. Entonces, estamos haciendo muchas cosas. Estaba con Estamos muchas en cosas. A ver, Emilio, ¿pero qué fue eso que te apasionó la historia? ¿Cómo que te quedaste enganchado? Por famoso, uno de los padres nos quiere inculcar cosas, pero a veces no pega con nosotros, no conecta con nosotros. ¿Cómo fue que vos, o sea, por qué te aficionaste a la historia, te apasiona eso y sabes tanto de eso? Esa es una gran pregunta porque hay mucha gente que lee sobre el tema, pero no le da tanta importancia o quizás ni lee del tema. Y yo creo que uno de los principales asuntos que alimentaron en mí el interés por la historia como un pasatiempo cuasi profesional, diría ya hoy en día, por más que no estudié en la universidad, la licenciatura en historia o algo así. Yo creo que es porque cuando uno lee algunos libros y compara con otros libros y como que dicen cosas que son muy disímiles una respecto a la Sí, otra, Sí. y si vos tenés una cierta formación filosófica, o en mi caso yo soy católico y vos decís, la verdad es el logos, la verdad tiene que ser siempre una y está encarnada en, hablando desde una perspectiva católica, Jesucristo, la verdad. Sí. Y la verdad es una. Y entonces vos decís, no puede ser que claro, puede haber perspectivas, pero no puede ser que no nos acerquemos a la verdad. No puede ser que una cosa, un texto diga algo totalmente disímil sobre un personaje o sobre un hecho histórico respecto a otro texto. Alguien tiene que estar diciendo la verdad y alguien tiene que estar mintiendo. Claro.
Y esa era la pregunta que yo me hacía. ¿Quién está diciendo acá la verdad? No puede Claro. ser que el libro A diga personaje X era horrible y el libro B diga personaje X era maravilloso. No puede ser, algo está mal. O alguien está mintiendo, alguien me está timando. A mí no me gusta que me tomen del pelo ni que me timen. Sí. Entonces, y creo que a nadie le gusta. Entonces, es como ese desafío, ese desafío de buscar la verdad, la búsqueda de la verdad y de tratar de discernir un poco quiénes son los que más se acercan a decir la verdad y quiénes son los que están más alejados. Evidentemente que ninguno va a decir 100% a la perfección, porque somos Claro. humanos, somos imperfectos, tenemos errores, no tenemos toda la información. Tenemos sesgos. Tenemos sesgos ideológicos, filosóficos, culturales, pero a alguien se acerca más y a alguien está más lejos. Entonces, Sí. ese trabajo del historiador pues no es como se dice habitualmente, ser neutral. El trabajo del historiador no es ser neutral desde mi humilde perspectiva. El trabajo del historiador es decir la verdad, lo más cercano posible a la verdad. Porque si no le estás confundiendo a la gente, le estás diciendo a la gente que si vos querés llegar a París y para irte a París tenés que apuntar al norte, y vos le estás diciendo, pero no te vayas al norte, andate al noreste, vas a errar el camino. Vos tenés que apuntar al norte lo más posible con tu brújula al norte, o si no vas a errarle el camino. Podés con la brújula fallarle 1, 2, 3 grados de inclinación con la brújula, pero lo más posible tenés que acertarle, o si Sí, no, por más impopular que sea. por más impopular e incorrecto, políticamente incorrecto, como se dice hoy en día, Sí. que sea, tenés que afinar tu brújula y apuntar lo más al norte posible, o si no, le estás confundiendo a la gente. Y allí es donde... Le estás timando también, o sea, le estás robando porque está creyendo incrédulamente eso que le estás presentando como mentira. Claro, le estás vendiendo algo que no es. Exacto. Y en ese sentido, esa era La pregunta que tenía. la pregunta que yo me hacía. Y si yo agarro esta brújula y Sí. agarro esta otra brújula, ¿cuál de las dos me acerca más a la verdad? Ese es el rol del historiador, decirle a la gente, esta brújula es mejor que esta brújula. O vos contratás a un arquitecto o un ingeniero para que te haga una mala medición. Para que te Claro. haga vos tenés que construir un puente y te construye mal el puente. Te dice, o sea, el rol del historiador es eso. Tratar de discernir y acercarle a la verdad a la gente. No decir, yo soy neutral, entonces todo es lo mismo, todo es relativo. O directamente ya mentir, que sería Sí. lo peor. El peor de los casos ya es cuando mentís. Entonces, yo creo que eso es lo que me motivó más a estudiar la historia. Y de esta motivación que justamente fue discernir, ¿qué es lo que nosotros podemos decir que hoy en día nos enseña en los colegios, en la escuela sobre la historia? O lo que probablemente yo en la escuela aprendí y está totalmente errado y ni idea tengo. Probablemente todo lo que hayamos estudiado en la escuela esté errado. No hay que descartar eso. Sí. Un Pensándolo filósofo- así, en la historia así del Paraguay, así, como lo enseño. ¿Y cuáles serían las Un verdades filósofo- más asquerosas que nos vendieron? Un filósofo inglés llamado Bertrand Russell, que no es santo de mi devoción, decía, todo lo que he aprendido en esta vida y que es útil y bueno lo aprendí fuera de la escuela. No digo con eso chicos y chicas que no vayan a la escuela ni que no vayan a estudiar, ¿verdad? Se tienen que ir a estudiar, por favor. Pero, por ejemplo, grandes mentiras que nos dijeron. Sí. Y nos dijeron que éramos esclavos de España, por ejemplo. Sí. Siendo que nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. El Imperio Español fue probablemente de todos los imperios de la época el más caballeresco, el más noble, el más bienhechor, el Sí. más benigno
que hizo todo lo posible y todo lo que estuvo a su alcance para integrar a las poblaciones indígenas, para integrar a los pueblos de Hispanoamérica, o sea, los pueblos nativos que estaban acá. Se cometieron seguramente graves errores, siempre se cometen errores, siempre, pero hoy en día, por ejemplo, yo sé que, o yo sospecho, porque en mi época ya era así, sospecho que se enseñaba o se enseña que los paraguayos éramos esclavos y estábamos sometidos a un imperio perverso y malvado, y los hechos históricos demuestran todo lo contrario, que los españoles hicieron lo mejor que pudieron con sus medios de la época, con sus limitaciones, con sus... Imagínate, hoy en el siglo XXI tenemos tortura, tenemos tráfico de órganos, Sí. tráfico de esclavos. Siglo XXI tenemos todo eso. Y bueno, y nadie viene a decir que en el siglo XXI todos los seres humanos son perversos y malvados. Son algunos puntuales seres humanos que realizan esas cosas. Claro. Y bueno, lo mismo en esa época. Seguramente habían algunos españoles malvados, perversos, que hacían cosas malas, pero la mayoría y trató de hacer lo mejor posible con los medios a su disposición en el siglo XVI, XVII te estoy hablando, Sí. XVIII. Entonces yo creo que esa es una de las probables grandes mentiras que se nos enseñan, que éramos esclavos de España, que nos oprimían, que Claro, que éramos un pueblo bastante oprimido y que salió de la Xinjiang, que estaba luchando. Sí, que por poco no estábamos tiranizados, que éramos todos cretinos, los españoles los más que no querían hacer nada, que solamente tocaban la guitarra, y las mujeres allí trabajando y los hombres bajo el sol, bajo el mango ahí. Sí, ¿no? sí. Totalmente mentira. Imagínate lo que es hoy en día Paraguay con el calor de 45 grados que siempre hizo en Sí, Paraguay. sí. No es que ahora nomás. Imagínate, en esa época no había aire acondicionado. Sí. No había aire acondicionado. Claro. Y estos tipos vienen acá y fundan en el medio de la selva, en el lugar más caliente de Sudamérica, que es acá, fundan una civilización. Y nosotros de repente no comprendemos toda la grandeza y toda la gloria que hubo en eso. Claro que hubo también excesos, yo eso no niego. Muchos indígenas seguramente se resistieron, muchos indígenas lucharon, muchos indígenas no aceptaron, pero hubo otros tantos que sí se unieron a los españoles, porque entre indígenas, otra gran mentira que se suele contar en la historia es que el mito del buen salvaje, Sí. que viene mucho de la ideología de Rousseau, de Juan Jacobo Rousseau, incluso de John Locke, el liberal inglés, de la tabula rasa, el mito del buen salvaje, que acá había un paraíso terrenal y llegaron los europeos, o más bien los españoles, y les quitaron a los indígenas de su paraíso terrenal y les sometieron. Los indígenas se mataban entre ellos, Sí, hacían guerra entre ellos, Se aliaban. se aliaban unos contra otros. Es más, antes de la llegada de los españoles, nosotros por antiguas investigaciones de Julio César Chávez, por ejemplo, un gran historiador paraguayo, los guaraníes estaban en constante guerra contra los incas. Y en el territorio chaqueño estaban las tribus Guaycurú, y los Guaycurú se aliaban a los incas para hacerle guerra a los guaraníes. Eso está todo documentado y hay toda evidencia de que los guaraníes luchaban entre ellos. Y muchas veces se comían entre ellos. Sacrificio humano, antropofagia. Y es un mito eso de que los pueblos nativos eran Son todos unidos en la misma todos palabra. lindos y unidos y vivían en una armonía. Arcadia Sí. mágica, ¿no? Y tenía una economía Un autosustentable. Un y- idilio ahí, el arco iris ahí, el Sí. sol sonriente, no, Sí. para nada, no. Los había más salvajes, los había menos salvajes, por supuesto. Y los españoles hicieron lo mejor que pudieron tratando de convertirlos, de cristianizarlos, de educarlos. A diferencia de lo que ocurrió en el norte, en donde ahí sí
y está todo demostrado por evidencias, ahí sí se le persiguió y se le exterminó a los indígenas, los ingleses, los franceses, etcétera, etcétera. Más que nada los ingleses, allí sí que exterminaron indígenas. Vendían el cuero cabelludo de los indígenas. Y venía la famosa frase, el único indio bueno es el indio muerto, de los anglosajones, me refiero al imperio inglés, ¿verdad? O sea, básicamente nosotros en Paraguay nos generamos un rechazo que nunca existió desde nuestros inicios. Exacto. O sea, nunca fuimos rechazados a nivel salvaje desde la colonización, pero nos creamos una historia donde ya fuimos rechazados desde un principio. Exacto. Creamos una historia, en términos académicos se dice una leyenda negra. Sí. Creamos una leyenda negra de nuestro propio pasado y nosotros mismos decimos algo que no es cierto. Decimos que nosotros éramos malvados, le matábamos a los indígenas, le dejábamos sin nada, le dejábamos a los campesinos sin tierra, los criollos los españoles eran todos perversos. Estás hablando de tu propia historia, de tus orígenes, y estás diciendo cosas que encima no son ciertas. Y ahí ya se produce, ya que ustedes manejan mucho cuestiones de psicología, ahí mismo se produce un choque, una disonancia cognitiva en el cerebro. Si nosotros éramos luego así, matábamos indios, tocábamos guitarra bajo el mango, no trabajábamos, nos esclavizamos, encomienda, Resentimiento. Y se surge como un resentimiento y un rechazo hacia tu propia identidad, hacia tu propio origen. Claro. Entonces, ahí está cómo la historia se convierte en un arma. Pues la historia, la gente tiene que entender, la historia no es poca cosa, la historia es un arma que tu enemigo puede usar en tu contra. Claro. Y que tu enemigo busca escribir, hablando en términos así de enemigos, de imperios, de estados, de países, ¿verdad? Sí. Puede escribir tu historia y venderte una historia que no es cierta para desmoralizarte, para quitarte cosas. Claro, para engañarte, para quitarte cosas. Un ejemplo que puedo dar. ¿Qué pasa si, qué sé yo, Cristian es un hacendado y tiene una enorme hacienda y tiene 1000 vacas en su hacienda y tiene 10 funcionarios en su hacienda, y en la hacienda de al lado está un tipo que le quiere robar las vacas y le quiere robar la hacienda? Y entonces estos tipos le dan un golpe en la cabeza. Cristian se queda amnésico. Se olvida de todo su pasado. Él no sabe nada. Se despierta de la amnesia y viene la gente y le dice: vos sos el dueño de esta estancia, pero en realidad la estancia es hasta la mitad nomás. La otra mitad es de nosotros. En realidad estas 1000 vacas vos luego le regalaste 500 a él y 100 al otro. Y 400 nomás son tuyas. Y en realidad vos firmaste un testamento que cuando vos te morís, esta estancia le queda a él. Y el pobre tipo que se quedó amnésico, que no se acuerda nada de su pasado, que le borraron su pasado, ¿qué va a hacer? Va a quedarse indefenso. Claro. Va a aceptar lo que le digan. Claro, no tiene datos a dónde recurrir. No tiene de dónde agarrarse para defender lo que es suyo y para entender su verdadera identidad. En cambio, si él está 100% al tanto, va a decir: pero ustedes me están mintiendo, porque yo tengo toda la evidencia para demostrar que ustedes están mintiendo. Y eso es lo que hacen con la historia. Y en este caso en específico de que no fuimos esclavizados por España, ¿fue más impulsado por países, digamos, cercanos o propio mismo por Paraguay en mantener esa historia? A Xinjiang nos explotaron desde que somos indígenas. Y esta leyenda negra surge realmente en el mundo europeo cuando España era la primera potencia mundial. Y cuando España era el imperio español, el imperio más extenso del mundo. Abarcaba desde el Río Grande en Estados Unidos, del Mississippi, e incluso parte de Oregon, Alaska, hasta la Tierra de Fuego. Prácticamente el 75-80% de América era de España. Incluso la América portuguesa, Brasil, desde 1583 hasta 1668, cuando se firmó el Tratado de Lisboa, hasta Brasil llegó a ser parte de España en un tiempo. Y imagínate,
esos países que envidiaban a España, que odiaban a España, encima España era católica y en esa época surgió el protestantismo. No sé si hay protestantes aquí o no. Gracias a Dios. Se van a enojar conmigo, ¿verdad? Bueno, es que es parte, es que es también, Claro. Eso también forma parte de todo. Entonces estos países protestantes que estaban en un peldaño por debajo de España, lo único que hacían era, como no podían vencerle militarmente, no podían vencerle en la política, lo único que les quedaba era la propaganda. Claro. Y difundir mentiras. Los españoles matan indios, los españoles esclavizan indios, los españoles violan indios, los españoles comen cerebro de indios, de niños. bebé Sí. que ellos abortan. O sea, Muy loco. cuidado YouTube. Entonces, esa propaganda la escribían y la imprimían, pero por doquier. Sí. Y bueno, al final, eso hoy en día hasta ahora se utiliza como si fuera un dato histórico. Y la gente no agarra. Y en realidad era una propaganda. Sí, esto es un libelo, un panfleto. Sí, sí, No, es una gran mentira. Y en base a esas propagandas es que todos los países de la América Española, no solo Paraguay, tienen una especie de, ¿cómo puedo decir? Un complejo de inferioridad respecto a los demás países. Pero nosotros luego éramos por los pobrecitos angas, los sometidos, Sí, sí. los masacrados. Todo lo mejor está en el norte. Todo lo bueno vino de allá y a nosotros nos tocó lo peor de lo peor, ¿verdad? Cosa que hasta en eso es mentira. Los españoles fundaron 40 universidades en todos los virreinatos. Sí. Y los ingleses fundaron 3 o 4. Sería Harvard y Princeton y 2 más. Y los franceses ninguna, los portugueses ninguna. Ese es un solo ejemplo que podemos dar. Y cómo toda esa historia se nos quita y se produce este síndrome del amnésico que les comenté, ¿verdad? Los pueblos amnésicos que no conocen su pasado y entonces están sometidos a la propaganda del enemigo. Y luego de este tema de la colonización de España, siguiendo más, ¿qué otra mentira hay así de grande que nos vendieron como el... En tiempos más recientes. Y bueno, mucho tiempo en Paraguay se impuso la versión de que... Mucho tiempo se impuso la versión de que Paraguay era un país tiranizado por Francia, por los López. Se ha ideologizado mucho también la figura de ellos, de Francia y los López, en el sentido de que... ¿Para bien o para mal decís? En ambos sentidos. Porque el doctor Francia era dictador. Sí. Era dictador. No nos demos muchas vueltas al respecto. El que quiere venir a decir que el doctor Francia era un demócrata está mintiendo alevosa y descaradamente. Era un dictador, pero en una época en que la dictadura y los gobiernos monárquicos dictatoriales eran la regla, eran la norma. Claro. Y eso es lo que no se le explica a la gente. Don Carlos, Antonio López, el mariscal, Francisco Solano López, eran autoritarios en una época en que eso era la norma. Hay que poner siempre en el contexto todas esas informaciones para poder entender la historia y no tratar de decir, pero es que don Carlos Antonio López luego era perverso y malvado porque en el país no había sufragio libre y universal y las mujeres no votaban y los hombres no votaban. Eso es algo del siglo XX, ahora Sí, nomás. Eso sí. es una novedad histórica. 6.000 años la humanidad fue siempre gobernada por aristócratas y gobernada por monarcas, guste o no guste. Ahora en este siglo XX tenemos sufragio universal masculino, femenino. Sí. Entonces es totalmente absurdo criticarles a ellos por cosas que no Claro, que ni siquiera no conocían. vienen al caso. No sé. No vienen al caso. No están ni siquiera ante la juicio en esa época. Eso. Ni se preguntaba, ni se cuestionaba. Eso era totalmente traído de los pelos.
Imagínate que en Brasil hasta 1889 tenían un imperio monárquico con esclavitud incluida. Y es injusto también que nosotros critiquemos a Brasil por un sistema que en esa época era lo normal. Claro. No digo que esté bien, Claro. era lo normal. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, claro. Si voy a hacer el juicio histórico, obviamente sí, estaba mal la esclavitud, estaba mal todo. Claro que está mal, pero poniéndolo en contexto histórico, a eso voy. Sí. Entonces, muchas cosas se dicen o se le explican a la gente, para bien o para mal, de mala manera. El Paraguay de Francis Los López no era una democracia. No. Pero era lo que funcionaba para nuestro tiempo y era lo que le servía y era la tradición histórica a la que el paraguayo estaba acostumbrado y por eso ellos respetaban eso. Tampoco uno va a estar respetando y siguiendo algo que no le gusta. O sea, nadie te va a obligar a hacer algo si a vos no te gusta o si vos por lo menos no le das tu tácito consentimiento. Ponele que no te gusta, pero bueno, consentís, no te molesta tampoco, ¿entendés? No me molesta tampoco, o sea, está bien ahí. Entonces, a lo que voy es que muchas cosas se han explicado de mala manera con la intención de llevar agua hacia diferentes molinos. Sí. Exacto. Llevar agua hacia diferentes molinos. ¿A qué molinos, por ejemplo? ¿En qué sentido, Emilio? Por ejemplo, que, por decirte, los marxistas clásicos toman a Francia, al doctor Francia, como un precursor del comunismo. Absolutamente falso. Pero si vos lees libros sobre el doctor Francia escritos por ellos, vas a leer eso. Que el doctor Francia era precursor de Stalin, más o menos. O de Lenin, no. Sí. El doctor Francia estaba lejos de esa forma de pensar al mundo. Él pensaba de una forma y los comunistas del siglo XX de otra. O, qué sé yo, en la guerra de la Triple Alianza, Todo fue culpa de Maniscalote. todo es culpa de Paraguay, ¿verdad? Sí, yo justo quería entrar en la guerra de la Triple Alianza. Por lo menos lo que a mí me enseñaron, recuerdo bien en la escuela, en el colegio, no sé si a vos, Diego, es lo famoso. Paraguay era una superpotencia y Estados Unidos ya le tenía miedo. Entonces Estados Unidos habló debajo de la mesa con Brasil, Argentina y le atacaron todos a Paraguay porque Paraguay ya era demasiado pro y ya presentaba un desafío. ¿Qué tan cierto es eso que me enseñaron? Éramos tan grandes. O sea, como- ya éramos demasiado grosos, ¿entendés? Y que también al mariscal se le subía todos los humos ya. Entonces, por eso quiso luchar así con todo. Y ahí tenés cómo se manipula la historia. La guerra de la Triple Alianza es hay que hacer un programa y 2 y 3 para hablar de eso. Pero en resumidas cuentas, no es cierto que Paraguay sea una super, hiper, recontra archipotencia mundial. No, en aquel entonces, supongo. En aquel no es cierto. Y tampoco es cierto que al Mariscal López se le subían los humos. Cierto es que Paraguay tenía un poderoso ejército, que Paraguay tenía un país organizado y un país armado y en funcionamiento y que tenía una estabilidad y un sistema que le funcionaba bien en comparación a los países vecinos que estaban en constante guerra civil, inestabilidad, matanzas, etcétera, etcétera. O sea, Paraguay estaba por encima, varios peldaños por encima de los países de la región. Ok. Pero que competir contra Estados Unidos, no. Conste que Estados Unidos no era tampoco la super, hiper, recontra archipotencia en ese tiempo. Salía recién de la guerra de secesión estadounidense y se mataron asquerosamente entre ellos porque querían seguir teniendo negros de esclavos. Sí, esa guerra La fue... guerra de secesión, ¿no? Sí. Y es más, ellos hasta 1960 los yanquis recién le empiezan a dar derechos civiles a los negros. Sí, Imagínate. votar, O sea, sí, que sí, ellos sí. vengan a hablar acá, así calladitos nomás. Entonces, la guerra de la Triple Alianza es una cosa sumamente compleja que se viene gestando, pero por siglos entre portugueses o brasileños contra los rioplatenses, luchando por territorio, luchando por el acceso a los ríos,
luchando por el acceso al mar, luchando por el control de los recursos, luchando por la hegemonía política, luchando por los sistemas que van a regir en la región. O sea, una serie de causas y factores que condujeron a la guerra. Sí. Entonces no da luego ni para, ni para profundizar porque varios programas te vas a quedar hablando solamente de las causas de la guerra. Claro, claro. Ni siquiera de la guerra misma, de las causas y de los orígenes. Hay libros y libros y libros explicando eso. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos enseñás historia en las escuelas, en los colegios, a los niños y jóvenes no le vas a decir esto es complejo y tenés que estudiarlo con suma complejidad. Lastimosamente eso no hacen, ¿verdad? Sí. Le tiran una cosa prefabricada, premasticada, predigerida, ya así, tipo... fue así, punto. Un día se despertó el Mariscal López y se disfrazó de Napoleón Bonaparte y quiso conquistar al mundo. Ya está. No piensen más. Y eso es todo lo opuesto a lo que debería hacerse en el trabajo de la historia. ¿Por qué pasó? Claro. ¿Por qué? ¿A qué nos condujo a ocurrir a que eso ocurra? El pensamiento crítico. Analítico, profundo, mirá. Eso es una de las deudas pendientes que como paraguayos tenemos, como pueblo. El desarrollo del pensamiento analítico. Pensamiento crítico, analítico, profundo. Tratar de mirar las cosas con profundidad, no con una simplicidad, hasta si se quiere pueblerina, no sé, del hombre de las cavernas, tipo, cae un rayo y es porque el dios de los rayos tiró un rayo. Sí. No. Espera, vamos a analizar científicamente, profundamente un poco las cosas. Eso es una de las falencias de nuestro sistema educativo que en la historia se puede ver perfectamente en la manera en que se enseña. Y Emilio, tocaste un tema bastante interesante que me gustaría preguntarte bastante a profundidad. ¿Cómo crees que nació este tema de el paraguayo promedio consumir a simplicidad? Me gustó ese término que dijiste. O sea, es como que no tenemos ese hábito de ir a lo profundo, ir a lo analítico, ir a tener un pensamiento crítico, pero ¿en qué momento crees que se dio eso históricamente? Es como que estamos programados hace, no sé, 100 años, 150 años de que estamos pensando de esa manera. Es una gran pregunta. Yo creo que esto, coincidentemente, hay un antes y un después en el Paraguay, justamente al terminar la guerra de la Triple Alianza. Y todo lo que ocurría en el país antes, prácticamente se lo enterró. Y ese país, con sus aciertos y desaciertos, con sus luces y sombras, ese país que era un modelo, un sistema, una forma de ver al mundo ideada por el doctor Francis de los López, quedó ahí, enterrada. Sí. Y lo que hoy se nos cuenta de eso, así como lo que se nos cuenta de muchas cosas que han pasado después, se presentan de una forma simplista y que justamente no promueve ese pensamiento crítico. Yo creo que esto ya proviene de la misma posguerra. Para interés de los que manejan este país. Para interés de los que manejan este país, no importa si son rojos, azules, verdes, amarillos, blancos o lilas. Claro. Los que manejan este país no quieren que el paraguayo, o no les gusta, o no promueven que el paraguayo analice la ciencia con profundidad, la historia con profundidad, la matemática con profundidad, la filosofía con profundidad. Claro, es mejor tener un pueblo ignorante, básicamente. Un pueblo que haga lo mínimo para que se pueda mantener la estabilidad y que ellos mantengan su poder y que los demás hagan sus funciones vitales básicas. Comer, tener una familia, reproducirte. Si tenés para comprar una casa, comprada y morís. Así, el mínimo como un múltiplo, diríamos. Sí, lo mínimo, así. Un país que es un país que histórica y culturalmente desprecia a los grandes hombres. Desprecia a los grandes hombres. Ustedes van a darse cuenta. Voy a dar ejemplos. Y a vos te puede gustar el doctor Francia o no gustar. Pero el doctor Francia fue un gigante de la historia. Te puede gustar o no gustar.
mismo los López, Don Carlos y el Mariscal, te pueden gustar o no gustar, pero fueron gigantes de la historia. Justamente antes de venir acá, yo estuve en otro lugar y estuve mirando en una biblioteca de una institución privada 3 enciclopedias. Tres enciclopedias. Una era la enciclopedia americana, así se llama, enciclopedia americana, escrita por el gobierno de Estados Unidos, por expertos del gobierno, o sea, contratados por el gobierno de Estados Unidos. 25 tomos, ¿verdad?, de todo. La otra es la enciclopedia hispánica, que está financiada por la enciclopedia británica. O sea, la británica que financia esta enciclopedia hispánica. Y la tercera es la enciclopedia Larousse, de origen francés, pero la versión en español hecha por la Universidad de Salamanca. Ok. Tres enciclopedias. Francia, Estados Unidos y Francia, Estados Unidos y, digamos, Inglaterra. Sí, así. claro. Ahí. Y en las 3 vos buscas personajes paraguayos, buscas. En sus 25 tomos buscas. ¿Quiénes son los que aparecen? Francia y los López. 3 personajes aparecen. Sí. 3 personajes aparecen. Y alguna te habla de Alfredo Stroessner porque era un dictador y ¿verdad? Y de repente Augusto Roa Bastos y de repente así Mangoré. Agustín Pío Barrios y así. Y vos lees la enciclopedia americana, habla peste sobre el Mariscal López. La enciclopedia hispánica, ahí en el intermedio, más o menos así. Y la enciclopedia Larousse, hecha en la versión en español de la Universidad de Salamanca, López ahí arriba. Sí. Arriba. Y yo me pregunto, ¿cómo, para bien o para mal, fueron grandes personajes históricos? Pero ¿por qué nosotros acá los despreciamos a nuestros grandes personajes históricos? O sea, López, Tigarribia, Mangoré. Mangoré murió en el exilio. Agustín Pío Barrios, el más grande compositor de guitarra clásica del mundo, murió en el exilio en El Salvador. Salió de Paraguay porque él pidió que se le habilite una escuela de música y no le dieron. Lo que vos haces es vulgar, le dijeron, ándate de acá. Se fue al exilio. Y yo creo que es por una cultura que tenemos los paraguayos de no querer reconocer a aquel que realmente hizo algo. hizo algo. Si hizo algo es porque pasa hasta en el fútbol. Si Olimpia salió campeón de la Libertadores es porque ODD le compró a los árbitros. Sí, sí. Si Cerro ganó esto es porque le compró a los árbitros. Es como que hay una bajísima apuesta cultural por nosotros mismos luego. Si no hay, es un descreimiento total en la capacidad del paraguayo de ser un gran genio o un gran villano. Pero no, si es villano, pero no era luego tan villano. No era tan villano. Y si es genio, no era tan genio. No puede destacar. Pero el paraguayo se le instaló ese chip que el paraguayo no puede destacar. Y eso, que no importa si es... Por eso yo prefiero 1000 veces que digan que el doctor Francias era el peor tirano de la historia o que digan que era el más brillante estadista de la historia. Claro. Pero que no digan que esté en el medio. Ese es el que a mí no me gusta. Claro. Porque ahí está el truco. Que al paraguayo se le presenta ante el mundo como un tipo que no puede destacar. Que no puede destacar. Que el paraguayo existe nomás. Sí, tiene que estar con la cabeza agachada. La cabeza agacha existe nomás. El Paraguay existe. Y ahí. Y como dicen los memes, ¿verdad? ¿Y qué es el Paraguay? Vos ves los mexicanos. ¿Qué es Paraguay? Eso se come. ¿Qué es Paraguay? Sí. Varias veces se ven los memes. Sí, claro. Pero existe el Paraguay. ¿Qué es el Paraguay? Y bueno, el paraguayo puede destacar. Este no es el caso reciente de José Luis Chilavert, de Berta Rojas, de Augusto Roa Bastos. El Paraguay puede destacar. ¿Y cómo haces para cambiar ese chip? ¿Cómo cambias esa mentalidad ya inmersa en la sociedad? O sea, depende prácticamente de cada uno ya trabajar en eso. Y para cambiar esa mentalidad, claro que hoy en día con los medios que tenemos internet, tenemos todo, o sea, ya depende, en cierto sentido depende de cada uno ese desafío de cambiar. Claro. Pero también esa forma de vernos nosotros mismos como paraguayos. Algunos dicen, no tenés que utilizar la historia para reivindicar tal o cual cosa. Es que la historia es maestra de la vida, como diría Cicerón.
Magistra vita, decía Cicerón. Y la historia nos tiene que servir para educar. Y nos tiene que servir también para construir relatos. O sea, pregúntenle a los estadounidenses si ellos no tienen un relato de su historia en la independencia de Estados Unidos. Claro que ellos tienen un relato. Algunos se desvían un poquitito más por acá, otros poquitito más por allá, pero mantienen una línea conductora respecto a su relato. Pregúntenle a los ingleses qué ellos opinan sobre Elizabeth, la reina Elizabeth de Inglaterra. Sí. La madre de la Inglaterra moderna es ella. Será una tirana, será una genia, pero es la madre allá arriba. Pregúntenle a los franceses. Ahora salió una película sobre Napoleón de Ridley Scott que le están pegando duro. Y acá también está el truco, si querés te digo el truco de Ridley Scott. Pero los franceses, ¿qué te dicen? Los legitimistas, los que son pro-borbónicos. Napoleón era un macabro, el ogro, el usurpador universal, pero era un genio militar. Un genio, Francia allá arriba. Por más que nosotros nos oponemos completamente a él. Los napoleónicos te van a decir, sí, el más grande de todos los tiempos. Los republicanos, gracias a Napoleón está el código napoleónico. Gracias a Napoleón la Revolución Francesa se consolidó. O sea, todos le reivindican al personaje por más que estén en contra de él. Sí. Por más que estén en contra, le reivindican. Acá nosotros nos peleamos porque... no, a mí no me gusta López porque López luego era petizo. No me gusta luego López porque era alto. O era petizo, o era gordo, o era flaco, ¿entendés? Sí. Así, tonterías. O no me gusta el mariscal Estigarribia porque era liberal o porque era colorado. Vamos a sacar lo positivo, como lo hacen los otros, aunque ellos te dicen, no, nosotros no hacemos eso. Mentira, hacen 100%. Saquemos lo positivo. Lo que está mal, bueno, está mal, se critica lo que está mal. Pero saquemos lo positivo. Y ahí está el problema, que nosotros tenemos que promover o pedir que nuestros políticos no sean mediocres en ese sentido. Yo sé que es común y corriente decir que los políticos son mediocres, que en este caso sí lo son. Yo no soy de pensar que los políticos, por ser políticos, son mediocres. No, los políticos hay muchos que son muy capaces y por algo están donde están. Claro. No serán unos intelectuales de lo máximo, pero tienen capacidad para estar donde están. Sí. Pero en esto sí son mediocres, en este punto. ¿Por qué? Porque ellos no se dan cuenta que si vos no le vendés a tu figura histórica, es una cuestión de comercio nomás. Si vos no le vendés a tu figura histórica, si vos no vendés tu propuesta, tu iniciativa, tu idea de la historia, tu filosofía de la historia, tus conceptos sobre historia, otro va a vender. Sí. Y otro va a decir. Y va a afectar tu identidad cultural. Te va a afectar tu identidad cultural, tu identidad social, tu identidad política. Te va a manipular la historia, y por ende la política, porque la historia y la política van de la mano. Sí. Y no solo eso, otro va a ganar dinero. O sea, ni siquiera... Porque ellos de repente piensan en eso nomás, la plata. Otro va a ganar dinero, porque otro te va a decir... Bartolomé Mitre, el presidente de la Argentina... Mitre es lo más grande que hay. Y la gente de otros países se va al museo de Mitre en vez de venir al museo de López. Sí. ¿Me entendés? O sea, ni en eso no piensan. Vendé a tus personajes. Vendé a tus personajes. Y son muchas cosas. O sea, la historia te permite decir muchas cosas. Y de tu perspectiva, Emilio, ¿cuáles crees que son los patrones que se repiten a lo largo de nuestra historia paraguaya y cómo estas nos afectan en nuestro comportamiento como sociedad? Digamos, como esos patrones que no podemos superar o no podemos ver porque la gente sencillamente no estudia historia o no conoce. Yo creo que... Mencionaste uno que es justamente que no hacemos caso a nuestros héroes. Sí. Es un ejemplo. Sí, un patrón que se repite. Que buscamos siempre la quinta pata al gato. Sí. Y que eso se impuso en la posguerra sobre todo. Otro es la mediocridad cultural en la que estamos inmersos. Imagínate,
En un libro de Efraín Cardoso leí alguna vez, Apuntes históricos del Paraguay se llama, cultural, del Paraguay cultural, Apuntes Sí. históricos del Paraguay cultural, que había un sacerdote llamado Luis de Miranda, que vino con Álvar Núñez en 1540 y pico acá a la Asunción. Álvar Núñez, por ejemplo, fue un grande de la historia universal, ¿cierto? Él tuvo problemas acá con los comuneros, Claro. de Domingo Martínez de Irala y compañía, cierto, pero fue un gigante, fue el descubridor de Estados Unidos, de todo el sur de Estados Unidos, de la Florida. La bandera de Florida, del estado de Florida, tiene el escudo de Álvar Núñez, un gigante. Y él fue el único gobernador y adelantado del Imperio Español que tomó posesión del cargo acá en Asunción. Mira un poco, sí. Nosotros no le reivindicamos a él. No. ¿Por qué? Porque se peleó con Domingo Martínez de Irala y porque le echa. No, ponerle una estatua. Bueno, ese es un ejemplo que te doy, ¿verdad? sí. Y justamente esas rencillas, esa forma de no querer nosotros ver que tenemos grandeza. Tenemos grandeza. De como esa mediocridad cultural. Te hablaba del padre Miranda, Luis de Miranda, que vino con Álvar Núñez. Él dice que escribió obras de teatro acá en Paraguay. Este padre Luis de Miranda, acá en Paraguay escribió obras de teatro. En el 1542. ¿Cómo no nos interesa de repente encontrar cuáles fueron las obras que escribió acá en Paraguay Luis de Miranda y publicar? Y que la gente conozca. Miren, en 1542. Que consuma la gente. Miren, esto se escribió en Paraguay en 1542. Acá se le cuenta a la gente que supuestamente después de la guerra de la Triple Alianza recién se escribió algo. O sea, imagínate, nada. Se nos quitó mucho. Entonces son problemas de esas rencillas ridículas, Sí. esos pacobapiré, como se dice, esos tópicos absurdos, esa enseñanza partidizada de la historia, la mediocridad cultural que hay en el sentido histórico, la falta de, ya que me preguntaste eso, ¿verdad? Sí, ¿Cuáles sí. son los problemas que se están viendo? La falta de querer proyectar un Paraguay, una idea de Paraguay, una imagen de Paraguay. Me viene a la mente el presidente francés Charles de Gaulle, que estuvo acá en Paraguay en la época de Stroessner. Sí. Y él decía cuando tomó el poder en francés, yo tengo una idea de Francia. En francés, j'ai une idée de France, dice. J'ai une idée de la France. Yo tengo una idea de lo que es Francia. ¿Qué idea de lo que es Paraguay tenemos nosotros? ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos? Qué buena pregunta. Charles de Gaulle decía, la Francia de la grandeza, le grandeur, decía en francés, así todo con su pronunciación en francés. Le Todo grandeur, solemne. la France de la Sí. grandeur, así. La Francia de la grandeza. Solemne. Y nosotros arriba. ¿Y nosotros qué idea lo que tenemos del Paraguay? Sí, es como que ni siquiera excavamos lo mínimo para generar una identidad. Ahí nomás lo básico. Sí. Ahí lo superficial, lo pequeño. Y Paraguay es grande, no por una cuestión de nacionalismo, por una cuestión de realidad histórica. El idioma guaraní que sobrevive acá. ¿Por qué sobrevivió en Paraguay el guaraní? En otros países no sobrevivió la lengua indígena. Porque acá hubo un esfuerzo por preservarlo. Acá los españoles y los jesuitas, los franciscanos, trabajaron para preservarlo, que se quede. Eso es una marca nuestra. ¿Cómo nosotros no proyectamos eso? El Paraguay del guaraní. Sí. El Paraguay. Conste que yo no soy así. No quiero caer en un nacionalismo de campanario, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero es así. ¿Qué imagen proyectamos? O la imagen que proyectamos es vos venís a Paraguay y Juapala Palacio de López, Juapala Catedral. Es Sí. que está todo vinculado, pues, si se dan cuenta. Las ruinas jesuíticas o las ruinas de Humaitá. Yo siempre digo, el único país del mundo que le muestra ruinas a la gente. ¿Por qué no se reconstruye? Sí. En la Segunda Guerra Mundial los aliados borraron del mapa la ciudad de Dresden en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Reconstruyeron con todos los edificios antiguos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y todo. ¿Y acá por qué no se reconstruye? ¿Por qué esa imagen del Paraguay? Y yo creo que la historia, para cerrar, ¿verdad? Sí. No sé si tienen una pregunta más. Yo creo Sí. que la historia tiene que ayudarnos a darnos un sentido de la grandeza del Paraguay, no en una
visión de nacionalismo de campanario, sino Sí. una visión de la realidad, de que fue así. Y de demostrar orgullosos de ser Y paraguayos. porque, claro, porque ¿cómo vas a estar orgulloso de lo que es tu familia si vos no sabes la historia de tu familia? ¿Cómo vas a estar orgulloso del Club Olimpia si no sabes la historia del Club Olimpia? ¿Cómo vas a estar orgulloso del Cerro Porteño si no sabes la poca historia que tiene el Cerro Porteño? Y entonces, justamente para cerrar un poco, Emilio, es la última pregunta que habíamos notado con Diego es, ¿qué valores está arraigado en nosotros como paraguayos y sería interesante desafiarlos? Y ya dijiste algunos, justamente, primero cuestionarse en las cosas, darnos cuenta que nos ocultamos hacia un sentido de grandeza cuando somos totalmente libres, más en el siglo XXI, de ser quien querés ser. Y entonces, ¿qué otros valores ves que tenemos tan arraigados como paraguayos que nos vendieron y que sería interesante desafiarlos? Esa En la Xinjaranga, por es ejemplo. Xinchanga. Esa es Xinchanga de que, digamos que nosotros, como si fuera que nosotros no podemos. El Paraguay es ese quiero pero no puedo. Pobrecito yo. No, Sí. no, pobrecito nada. O O sea, te comparas con otras personas de otra nacionalidad. Ellos solamente saben más que yo. claro. O si no, por ejemplo, ese decir... cuando pues, la tragedia de la guerra de la Triple Alianza, que es, digamos, el episodio Un antes y después. clave de la historia nuestra, ¿verdad? Los griegos hablaban de Cronos, el señor del tiempo cronológico, Sí. Aion, que es el tiempo de los grandes cambios, Sí. y el Kairos, que es el tiempo, el sentir del tiempo. Sí. Son tres formas de mirar al tiempo. La guerra de la Triple Alianza es donde esos tres momentos del tiempo colapsan entre sí y se produce un cataclismo que hay un antes y un después en Paraguay. Entonces el paraguayo, yo creo que el trauma que tiene es, nosotros fuimos los buenos, teníamos la razón, teníamos la justicia de nuestro lado, la verdad estaba de nuestro lado, los mentirosos eran ellos, y si uno estudia la guerra se da cuenta. Luchamos por una causa noble y justa y nos sacrificamos al máximo, pero perdimos. Sí. ¿Qué pasó ahí entonces? Entonces yo creo que ese trauma quedó de que el paraguayo cuando quiere hacer algo grande va a perder. Por más que tenga razón, por más que sea el bueno, por más que Como que sea noble. el noble y lo haga con justicia y con verdad. Entonces nosotros tenemos que destraumarnos, salir de la Isinchananga que Sí, dijiste sí. vos, destraumarnos. Para poder levantar la cabeza. Para levantar la cabeza, destraumate, no. Por más que nos hayamos sacrificado, por más que esto haya sido un cataclismo, lo que hicimos fue una causa noble, justa y bella. Y eso es lo que nos da una fuerza moral enorme, gigantesca, para hablar con toda la autoridad del mundo y decirle a la gente, nosotros sabemos lo que es luchar por la patria. Nosotros más que ustedes. Es más, muchas veces los extranjeros, Luis Alberto Herrera, un uruguayo, decía, el sacrificio del Mariscal López y de su pueblo convirtió al Paraguay en la tierra santa del patriotismo. Parece que nosotros no lo asumimos. No. Claro. Lo asumen otros, no nosotros. No, entonces ahí... Creo que eso llega incluso a ese ejemplo que citas en la sociedad normal, que es, no vayan a ser buenos, te van a ver de tonto. O sea, es el típico eso de, vos haces algo de buen gesto y ya la gente te advierte, no, te van a ver de tonto. Sí, o sea, no le vaya a pasar la mano porque te van a cagar. Es como que el paraguayo, en vez de estar peleando, ya está cubierto con su arma. de No todos vayas lados. al auxilio del Uruguay porque porque vas a pisar la cáscara de banana y te van a destruir. Sí, sí. No vayas a luchar por la justicia de tu causa, por la libre navegación de los ríos y por la soberanía del Uruguay y del Paraguay en contra de las ambiciones brasileñas, porque te van a destruir. No vayas a hacer lo que es bueno y justo Sí. y noble porque vas a perder. Sí. Eso es lo que se nos impuso. Sí. Eso es lo que se nos impuso. No vayas a soñar en grande. No seas tan soñador como López. Con sus aciertos y Sí. desaciertos. Claro. No pienses que el Paraguay es grande y que puede luchar por causas nobles y justas y bellas, porque vas a perder. Así nomás.
Peixante ya, po. Claro, Vamos allá, escondete ahí, no haga Aceptá ruido. nomás el status quo. Sí, Aceptá sí, nomás así ya está. el sambo. Sí, sí. Aceptá nomás que acá nuestro establishment Sí. Está funcionando, se mueve. de posguerra que se instaló. Aceptá nomás eso. Y está bien, López, así. No digas nada. Mangoré cállate. está bien, pero ahí nomás. Sí, sí, sí. No vaya a desafiar el establishment. Eso es lo que se nos impuso. Sí. Eso es lo que se nos Y impuso. podemos llegar justamente a superar eso, llegar a ese nivel donde pasemos, como dijo Mariscal, a volver. Creo que dijo que va a haber una generación que va a. ¿Cómo se dice la palabra? Le atribuyen el discurso, Sí. según recogió Víctor Silvero, que fue un argentino que peleó y llegó hasta Cerro Corá con Solano López, Víctor Silvero Coronel. Sí. Y él fue el que recogió ese discurso que luego Juan E. Oleari puso en sus libros. Vendrán otras generaciones y nos harán justicia y reivindicarán la gloria de nuestra inmolación. Exacto. Bueno, nosotros tenemos que ser. Te guste o no te guste, el mariscal, puedes tener tus dudas y tus Sí. cuestionamientos, pero lo que no puedes cuestionar es lo que él hizo en la grandiosidad de su inmolación y de toda la inmolación de un pueblo que eligió inmolarse. Sí. Eligió, nadie le obligó al paraguayo a seguirle hasta el final a López. Eligió, podía entregarse. Bueno, ahí podemos discutir también largo Sí, y tendido, pero en resumen, en general, digamos así, el pueblo siguió a su líder, en general, digámoslo así. Entonces, y como siempre cuando se habla de historia del Paraguay, sí o sí vas a hablar de la guerra de la Triple Alianza, inevitable. Inevitable. Podemos hablar de la guerra del Chaco, que fue una guerra victoriosa. Y cómo justamente Paraguay, no sé si nos estamos pasando el tiempo, ustedes díganme, pero No, estamos viendo bien. fue una guerra victoriosa la guerra del Chaco. Y hasta nosotros decimos, yo cuando leo sobre la guerra del Chaco, el mundo se asustó de lo que pasó en ese momento. Se asustaron muchos cuando vieron cuál era el nombre de los regimientos del ejército paraguayo en la guerra del Chaco. El nombre de los regimientos, RI-2 Boquerón, Sí. por decir, RI-3 Corrales, RI-4 Cerro Corá, Sí. RI-5 Sauce, RI-6 Boquerón, RI-7 RC3 Valois Rivarola, RI-8 General Díaz, RI-16 Mariscal López. Era que parecía que resucitaron todos esos Grandes héroes. grandes héroes y estaban ahí peleando en la guerra del Chaco. Y es como que se asustan a nivel internacional y dicen, che, despertamos a un gigante. Despertamos a un gigante. Hay que parar esta guerra del Chaco porque si los paraguayos se enojan, van a conquistar Bolivia entera. Con todo respeto a los bolivianos, no tenemos nada malo Claro, nada contra claro. ellos. Hay que parar esto. Hay que parar esto. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, sí. Entonces, podemos nosotros. Claro que podemos. Tenemos todo para enseñar al mundo nuestra historia y contarle a la gente lo que podemos ser y lo que somos y a dónde podemos llegar. Y justamente, ¿qué mejor arma que conocer la historia? Conocer de dónde venimos. Tus raíces, nuestras raíces. Y es hasta aristotélico. De dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Las tres cosas tienen que estar. Y si no tenés el de dónde venimos, no podés saber quién sos y mucho menos a dónde vas. Totalmente. Es así, eso es la historia. Genial. Perfecto. Emilio. Un Increíble. placer Buenísima. haber aprendido bastante y justamente darnos cuenta también de las cosas que tenemos que desaprender como paraguayos y que nos afectan a nuestro día a día. Se dio si querés hacer una pregunta. Yo quiero, Emilio, o sea, cuéntanos dónde la gente te puede leer tus libros, cómo puedes conseguir. Creo que justamente tu último libro trata sobre la guerra de Triple Alianza. Sí. Editorial El Lector, el año pasado lanzamos uno con la querida amiga Noelia Quintana y con el amigo Rafael Pérez Reyes, se llama Los Crímenes de la Triple Alianza contra el Paraguay, pueden adquirirlo en Editorial El Lector. Este año lanzamos uno escrito por un coronel del ejército francés llamado Nathanael Fix. Yo le hice la traducción con estudio preliminar y notas explicativas.
en donde este coronel de Estado Mayor del Ejército francés en 1870, a pedido del Ministerio de Guerra y del Estado Mayor de Francia, hace un estudio militar sobre lo que fue la Guerra de la Triple Alianza, en donde dice que en resumidas cuentas los paraguayos eran unos genios del arte de la guerra y que el mariscal López era un genio del arte de la guerra, sobre todo en la fase defensiva de la guerra. La fase ofensiva cuestiona un poco, pero en la fase defensiva dice él era un genio del arte de la guerra, que sus cálculos eran maravillosos, así dice. Este francés, y atendé, 150 años después se tradujo esa obra al español. Wow, ni siquiera llegó para el paraguayo durante... Ya se conocía, porque Juan Oleari menciona la obra en sus libros, pero a ningún paraguayo por lo visto le interesó. ¿Cuál es este libro para traducir y para que todo el mundo conozca? Y menos ni siquiera en las Fuerzas Armadas durante ese tiempo. No, ni siquiera ellos creo que conocían de eso. Yo ahora hice humildemente, ¿verdad?, ese trabajo de, 150 años después vamos a poner un poco esto a disposición de la gente, un trabajo que se presentó en el Estado Mayor del Ejército francés, en el Ministerio de Guerra francés, estudiando las tácticas del ejército paraguayo en la Guerra de la Triple Alianza, imagínense. Sí. Tontos no éramos. Sí. Genial. Y en las redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar la gente que quiera aprender más? Esa está jodida. Pero trato de estar en incógnito hoy en día ya en las redes, pero pueden buscarme en el Twitter, que es la que más uso, @profmoriarty_pi, todo junto, profmoriarty_pi. Esa es la que más uso en Twitter. En mi Facebook, de hecho que mi Facebook fue... Mi ex Facebook, porque ya eliminó. se eliminó por contenido políticamente incorrecto. Sí. Y tengo Instagram también, me pueden buscar, pero esa no sé si le voy a aceptar. Claro, Si me buscan ahí no le voy a aceptar. Pero más tu escribís también en Informate. Informate PI, antes escribíamos en el parlante digital, pero lastimosamente no sé, cayó la página, el WordPress, o sea... Entonces se pueden leer ahí en Informate PI. En Informate PI. Buenísimo. Y muchas gracias a todos. Ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Más Allá de lo Básico. Y en nuestro sitio web también, másalldelobásico.com, estamos ahí compartiendo todos nuestros episodios. Profesor Emilio, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias a ustedes por invitar y sigan adelante con su tarea muy noble que están haciendo. Muchas gracias. Gracias, Diego, que esté bien la audiencia y como siempre nos pueden seguir, como mencionó Diego. Nos vemos. Chao. Chao.